A partir de las protestas organizadas por el movimiento ONGero neoliberal, en Cuba el tema del bloqueo económico ha vuelto a ser parte del debate internacional. Y aquí en Prensa Alternativa queremos hacerte recordar algunos elementos que son fundamentales para entender este proceso. Para eso tenemos que regresar en el tiempo hasta el año de 1959, en el que triunfa la Revolución Cubana con Fidel Castro a la cabeza. El proceso en ese momento no tendría el matiz de la Cuba comunista. Serían las decisiones de Washington que finalmente obligaron al gobierno de la isla a aproximarse a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas algunos tiempos después, ¿sí? En el año 1959 y 60, el gobierno de la isla decide expropiar propiedades de empresas estadounidenses que se habían hecho de las mismas a través de malas artes, sobre todo compañías azucareras y en algunos otros casos incluso casinos y elementos vinculados al ramo hotelero y al ramo del turismo. Hacia el año 1960, hay que acordarnos, Estados Unidos prohíbe que se le vendan cualquier tipo de bienes a Cuba, salvo en ese momento todavía habían algún tipo de contemplaciones, medicamentos y alimentos. La cosa se fue poniendo cada vez más tensa. Hacia el año 1962 la Organización de Estados Americanos expulsa a Cuba por ser la voz disonante, ¿no? Curiosamente estos hechos pasaban sin debate alguno en Latinoamérica, salvo México, que en aquel entonces todavía tenía, hacia el año 1959, algún remanente de personajes lúcidos que habían bebido de la fuente de la Revolución Mexicana y que consideraban que el proceso cubano podía fortalecer. Esto, digamos, es una excepción comparado con lo que pasaba con el resto de los países latinoamericanos que no dijeron absolutamente nada desde entonces, ¿sí? Los países no alineados también tuvieron una posición en contra, pero eran apabullados por los medios de comunicación imperantes en ese planeta, ya que sus declaraciones simplemente se quedaban, o las manifestaciones de los países alineados simplemente se quedaban en documentos, en una élite que entendía el asunto y no llegaba a ser entendido por el promedio de los ciudadanos. Hacia el año 1900, a partir de ese momento, Cuba se ve obligado a acercarse a la URSS, con la que desarrolla una relación simbiótica de mutuo interés. Hay quienes dicen que Cuba le supo vivir a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, cosa que no es cierto en realidad, ¿no? Hubo un tema simbiótico de mutuo interés, pero por supuesto la isla dependía mucho de la capacidad industrial, científica y tecnológica de Rusia, hasta que en el año 1991 cae la URSS. Algunos años antes había caído el muro de Berlín, la economía soviética colapsó y vino de ahí para adelante lo que se conoce como el periodo especial, los tiempos en los que realmente tuvieron que ajustarse las correas de los pantalones y aguantar momentos muy duros. A esto se suma que en el año de 1996 en los Estados Unidos se aprueba la ley Helms-Burton, donde se endurecen de manera brutal las llamadas sanciones, convirtiéndose en la práctica de un bloqueo jamás visto en la historia de la humanidad, que ha sido condenado además por 184 países en el planeta, ya hace ya 3 décadas que van condenando esto, pero la cosa sigue en esa posición. Voz de la Patria Grande. El intenso bloqueo que sufre Cuba desde hace más de 6 décadas por parte de la potencia del norte ha sido nuevamente tema de debate tras las manifestaciones en Cuba. Por un lado, existen personas que rechazan esta medida, otros que la aprueban e incluso un grupo que niega su existencia. Pero ¿cuál es la historia detrás de este hecho?
Todo nace en 1959, cuando tras la victoria de la revolución liderada por Fidel Castro, Cuba decide expropiar empresas en su mayoría estadounidenses, las mismas que en la década del 50 convirtieron a La Habana en la capital de los casinos, dejando a las demás provincias a su suerte. Evidentemente, esto no agradó a la potencia del norte, que, bajo el mando de Dwight Eisenhower, prohibió las exportaciones de todo tipo de bienes desde su territorio hacia la isla, a excepción de alimentos y medicinas, en octubre de 1960. 2 años después, en 1962, como consecuencia de la recordada crisis de los misiles, John F. Kennedy, mandatario de los Estados Unidos, endureció el bloqueo, expandiendo las sanciones a las importaciones cubanas a través de las actas de asistencia a extranjeras aprobadas por el Congreso. Este conflicto con Washington le valió a Cuba la expulsión de la Organización de Estados Americanos en 1962, por, según ellos, dar la espalda al sistema panamericano y acercarse a la comunidad chino-soviética. Inmediatamente después de esta decisión, todos los países miembros de la OEA, a excepción de México, rompieron relaciones diplomáticas con la nación caribeña, dejando a Cuba totalmente aislado. Antes el bloqueo hacía daño, y durante 30 años hizo mucho daño, pero el daño más terrible nos lo hace ahora, cuando ese bloqueo se ha intensificado. En ese contexto tan desfavorable para Cuba, la isla encontró en la Unión Soviética un gran aliado para poder afrontar el bloqueo económico y continuar con el plan revolucionario de Fidel Castro. Luego de esta alianza, Cuba encontró una manera de volver a abrirse al mundo al unirse al movimiento de países no alineados, una agrupación de países creada en medio de la Guerra Fría con sede en Indonesia. Sin embargo, en 1991, después de 3 décadas de alianza con el gigante euroasiático, la Unión Soviética se desintegró, dejando a Cuba sin su más grande aliado económico. Para este punto, sin la presencia de la Unión Soviética y con el fin de la Guerra Fría, la lógica supondría que el bloqueo a Cuba correría esa misma suerte. Pero no, Washington endureció estas sanciones. Fue así como en octubre de 1992, en pleno mandato de George Bush padre, se promulga la ley Torricelli, que buscó que cualquier embarcación que haya hecho tratos con Cuba no pudiera tocar puerto estadounidense hasta 180 días después de abandonar la isla. O la ley Helms-Burton, decretada en 1996 con el gobierno de Bill Clinton, que impidió que cualquier ciudadano estadounidense estableciera tratos comerciales con el gobierno cubano o en el país caribeño. Cuba se encontraba más asfixiada que nunca. Sin embargo, la llegada del nuevo milenio le trajo a la isla nuevos aliados para poder atravesar el bloqueo impulsado desde Washington. ¿De quiénes hablamos? Vamos a ello. Arturo López Belli es un académico cubano-estadounidense. Este ciudadano se ha dedicado a hacer una profunda investigación sobre el bloqueo que ejerce la potencia del norte sobre Cuba y categóricamente ha dicho lo siguiente: ni siquiera el bloqueo que se ejerce sobre Corea del Norte es tan brutal y tan fuerte y tan cerrado como el que se ejerce contra Cuba, ¿sí? Estas son palabras mayores y él incluso ha demostrado su tesis a través de documentos académicos. Han tenido que pasar muchos años para que los gobiernos, para que las naciones de Latinoamérica vuelvan su mirada hacia Cuba y retejan su relación con la isla. Esto ha tenido o se ha dado gracias a que en algún momento algunas naciones de la patria grande estuvieron gobernadas por Chávez, por Evo Morales, por Rafael Correa, por Pepe Mujica, por Lula y por otros tantos que volvieron a ponerle en posición de sobrevivencia económica a la isla, ¿sí? En este momento, tristemente, después de la administración del presidente Donald Trump, la situación de la isla se ha hecho mucho más dura. En el periodo anterior, el presidente Barack Obama había decidido
flexibilizar la dureza de la misma, porque no tiene sentido. En realidad, ni siquiera la industria, el comercio estadounidense gana con el bloqueo. Ahí gana unos cuantos zánganos, y no son todos, ¿sí?, que manejan algunos hilos de poder en Miami. El tema es que manejan cierto bolsón electoral sobre una cantidad de electores que luego deciden quién es el presidente. Básicamente es el poder que tienen, ¿sí? Bueno, en este momento podría decirse que Cuba vive un periodo especial 2.0. Luego de afrontar 4 décadas de bloqueo y la desintegración de su más grande aliado, Cuba se encontraba atado ante las sanciones impulsadas desde Washington. Sin embargo, los fines de los 90 significaron una gran esperanza para la isla. Y es que Cuba se acercó a la Unión Europea, que fue la que promovió un acercamiento a Cuba por parte de la comunidad iberoamericana. Asimismo, estableció a China y Rusia, en menor medida, como nuevos aliados económicos. Esta reconciliación del mundo con Cuba se vio también reflejada en Latinoamérica, lugar en donde la ola de izquierda reforzó los lazos con la isla, que había sido excluida de la OEA años atrás. Personajes como Hugo Chávez en Venezuela, Evo Morales en Bolivia, Rafael Correa en Ecuador, Lula da Silva en Brasil y Néstor Kirchner en Argentina fueron importantes para que Cuba pueda sobrellevar el bloqueo económico que llegaba desde Washington. En junio del 2021, la ONU sometió a votación la posición de los países afiliados con respecto a las sanciones a Cuba. El resultado: 184 países votaron a favor de que se ponga fin al bloqueo, 13 se abstuvieron y 2 votaron en contra, uno de ellos, para sorpresa de nadie, Estados Unidos. Sin embargo, la potencia del norte ha hecho caso omiso a estas exigencias por parte de la ONU, y es que ni la pandemia fue suficiente razón para que Washington dé un paso atrás en el bloqueo. Medida que ha asfixiado a la isla durante más de 60 años y que solo demuestra el resentimiento de la potencia del norte en contra de los países que piensan distinto. ¿Serán los manifestantes y las manifestantes en Cuba lo que ponga punto final al tan cuestionado bloqueo? Soy el Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.